comenzamos esta serie de Libertad, Divino Tesoro, hoy estamos en la parte 4, sabíamos que cosas iban a empezar a manifestarse y de hecho se han manifestado. Mentes se han aclarado, tormentas que parecían que nunca se iban a ir. La tormenta siguió, pero las personas las atravesaron. ¿Viste cuando a veces lo decimos mal, que hasta lo decimos desde acá, la nube se disipará? No, es que Dios no quiere que se disipe la nube, quiere que camine hasta el final de la nube. La nube de tinieblas no se va a disipar, pero vos vas a caminar hasta el final y todo lo que parece que hoy no se ve, se va a ver. Vamos a caminar. Bueno, ha empezado a pasar eso y yo creo que está ocurriendo en las mentes. Mentes han sido liberadas de formatos, de maneras y creo que sigue y va a seguir y va a continuar. Formas de pensar que nos tenían esclavos empiezan a derribarse y no tuvimos que hacer mucha fuerza. Yo no sé si les pasa o les ha pasado en este tiempo o en algún momento, pero ¿no te pasa que cuando te cae el entendimiento de una palabra, ya no haces fuerza para dejar de hacer determinadas cosas? Haces menos fuerza. Y eso que antes decía, ¿cómo lo dejo esto? Y ya pasó. ¿Cómo resuelvo esto? Ya está resuelto. ¿Y ahora qué vamos? ¿Ir por seguir en el entendimiento? ¿Alguien alguna vez dijo no salgo de esto? ¿O yo solo fui? No. Y saliste. Pero no es que saliste vos. De un día para otro vos no sabés ni cómo perdonaste. De un día para otro no sabés ni cómo pediste perdón. De un día para otro no sabés cómo la familia volvió a estar unida. No sabés, pero pasó. Claro, no es que pasó de un día para otro. Vino el proceso. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, siempre no, porque si no, no es que todo el día esté hablando de esto. Pero a veces a algunas personas les pregunto, ¿dónde estaba José el día anterior de salir de la cárcel? ¿Dónde estaba? José el de la Biblia, no José el que ustedes conocen del barrio. José el de la Biblia. ¿Dónde estaba el día anterior a ser gobernador de Egipto? En la cárcel. ¿Dónde estaba 12 horas antes de ser gobernador de Egipto? En la cárcel. No tengan miedo, no los voy a retar. ¿No? ¿Dónde estaba una hora antes? ¿Dónde estaba 15 minutos antes? En la cárcel. José nunca previó que en un momento iba a salir de la cárcel a ser gobernador. Porque mientras estaba en la cárcel, ¿qué hacía en la cárcel? Y bueno, trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Pero no estaba, bueno, en una horita ya me sacan. No, amado. No sabía. Y mientras tanto Dios estaba trabajando por el otro lado con el faraón. Estaba trabajando, llevando hambre a la tierra de Gosén. O sea, estaba trabajando, todo él estaba haciendo el trabajito hasta que fue el momento justo. Así fue la cruz. La cruz fue en un momento justo, que fue cuando la maldad había llegado a su máxima expresión. Por eso dice, por cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. Ya no había manera que los sacrificios humanos resuelvan los problemas del hombre. La esclavitud en la que vivía el hombre, no había manera que los sacrificios humanos, dije que los sacrificios de animales, porque quedó como que mataban gente en el nombre del Señor, que los sacrificios de animales dados por la ley resuelvan el problema de la libertad del hombre, el problema del pecado. Ya no había manera. Ya Dios dijo, no quiero más sacrificio porque no hay forma de que esto resuelva el problema de fondo. Y por eso tuvo que venir el Hijo en el momento justo, cuando ya no había manera, cuando ya la maldad había llegado a su máxima expresión, cuando ya Dios había dicho, no me aguanto más el pecado. Ahí el Hijo se manifestó y fue el que trajo libertad.
En el momento justo. Siempre, amado, amada, es en el momento justo. Por eso lo que dije hace un rato. 20 veces te pueden haber hablado de lo mismo, pero un día es el momento justo. Y dentro de esas 20 veces seguramente vos y yo dijimos, pero no tengo manera de solucionar esto que me está pasando. Pero un día es el momento justo. Y también quizás no vos, porque vos mirás a todos con misericordia, pero quizás en algún momento dijiste, este o esta no cambia nunca más. Y fue en el momento justo. Es porque Dios está armando la maniobra. No fue muy espiritual la forma en lo que lo acabo de decir, pero es lo más práctico que se me viene. Dios está armando toda una que vos no la estás viendo, ni yo. José no sabía que le quedaba 1 minuto en la cárcel. Quizás no sabes que a lo que te está esclavizando le queda 1 minuto. 1 minuto. ¿Y sabes qué es ese minuto? La palabra que te revela a Cristo. Cuando Cristo es revelado, se terminó el asunto. Se terminó el problema. Y eso vamos a trabajarlo con la palabra, para que el Padre nos permita ver un poquito más. Libertad, divino tesoro, parte 4. Hoy pensaba las configuraciones que tenemos en la vida. Vieron que la vida nos configura de una manera y habitualmente, no tiene muchas variantes el sistema para configurarnos. Es más o menos siempre lo mismo, un poquito para acá, un poquito para acá, pero siempre más o menos tenemos las mismas configuraciones. La vida habitualmente nos configura para lo que yo les voy a decir. Ustedes díganme si no, y después si quieren agregar algo más me lo mandan porque me interesa saber qué más puede haber dentro de esto. Cuento con su compromiso de mandarme si hay algo más que consideren. Díganme si la vida no nos configura. Número 1, para no sufrir. La vida que tenemos desde que nacemos, no queremos sufrir. Por eso, ¡guau! 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 ¿Y por qué? Porque estoy sufriendo, quiero comer. Cuando es chiquito no sabés, pero le das de comer, lo cambiás. ¿Qué pasa? Y sigue llorando, son los gases. Y siempre tiene alguien para opinar algo de lo que le está pasando a tu bebé. Son todos sabiondos con hijo ajeno. Pero no quiere sufrir, por eso llora. ¡Ah! ¡Tráiganme! ¿Y nosotros qué queremos? Que no sufra. ¿Cuántos somos papás y hemos dicho, ¿por qué la fiebre no la tengo yo? ¿O no? Chiquito, no, dámela a mí la fiebre. No, la tiene que tener él, la tiene que tener ella, porque un poquito tiene que sufrir. Tiene que generar anticuerpos, tiene que generar defensas más altas, entonces tiene que tener fiebre. Tiene que aprender cómo funciona su cuerpo. Pero somos configurados para no sufrir. ¿A alguien le pasó? Que dijo, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué somos configurados para no sufrir? Y a todos en mayor o menor medida nos ha pasado. La vida configurada por este sistema, dice que no tenés que sufrir. Y menos si sos evangélico. ¿Cómo voy a sufrir si tengo a Dios? ¿Te pasó? No tengo que sufrir. Ahí entraría el por qué a la gente buena le pasan cosas malas y por qué a la gente mala le pasan cosas buenas. Yo sé que ustedes están espiritualizados y nunca se lo preguntaron, pero ¿por qué el vecino que hace de todo le va bien y a mí? Ahí entra. ¿Por qué yo tengo que sufrir y él no? O ella no. Porque estamos configurados. Y el otro seguramente está diciendo lo mismo de vos o de mí, pero está en otro estadio. Por ahí tiene plata, pero le falta familia. Por ahí tiene familia y le falta salud. Todo el mundo fue configurado por esta vida, por este sistema, para no sufrir. La otra cuestión que para la que fuimos configurados, alguno puede tener todos los números y alguno tiene algunos, ¿sí? O sea, no se agarren todo. Esto a ustedes no les pasa, pero yo conozco gente que fue configurada para que todo se resuelva rápido y a mi favor.
¿Viste cuando alguien está pasando un proceso? No los menciono a ustedes, pero cuando alguien está pasando un proceso, que dice, yo necesito que se resuelva y se resuelva rápido. Por eso oramos para que Dios lo haga ya. Y a mi favor. No es que tiene que ser según cómo tienen que pasar las cosas. No, no, se tiene que resolver rápido y a mi favor. ¿Conocen gente que fue configurada así? Aleluya. Número 3, la vida nos configuró para ser aceptados. Por eso tratamos de encajar de cualquier manera en todos lados. A veces somos un cuadrado tratando de encajar en un círculo. ¿Viste con los juegos de los chicos? Y te forzó para encajar ahí adentro. ¿Y sabés lo que pasa cuando el cuadrado... ¿Viste que los nenes lo logran a veces? ¿O no? ¿Viste que le dan al juego ese de encajar el cuadrado en el círculo? Perdón, el cuadrado en el cuadrado y el círculo en el círculo. Pero el nene le da al cuadrado al círculo con el cuadrado. Y a veces lo encaja. ¿Pero qué le pasa al cuadrado? Se rompe. Porque no entra por ahí. Entonces, la vida nos configuró también para ser aceptados. Y cuando no somos aceptados, buscamos ser aceptados, buscamos encajar en diferentes lugares, en diferentes situaciones, con diferentes personas. ¿Y cuál es al final cuando no podemos encajar, pero seguimos queriendo encajar? Al final no encajo en cualquier lado, en ningún lado. No, encajás, pero el tema es que no donde querés. Porque el mismo sistema que te manda a ser aceptado en todos lados es el mismo sistema que hace que te rechacen de todos lados. Porque el sistema es perverso. Número 4, la vida nos configura para ser amados por la mayor cantidad de personas posible. Por eso la gente no soporta a los haters. ¿Está bien, no? Haters son. No soporta a los disidentes. Por eso hay tanta grieta, tanta pelea, tanto enojo. Porque fuimos configurados para que todos nos amen. Ni hablar si subo una foto a Facebook y no le ponen me gusta. Bueno, ya no es Facebook, Instagram. Instagram. Porque es así, es IG. Es IG, ¿no? En realidad debería ser AG, pero bueno. Y yo subo, y claro, ¿y qué empezamos a hacer? Y empezar a hacer cosas más jugadas para que la gente nos acepte. Y esas cosas, o para que nos amen, porque necesitamos el amor de muchos. Hay muchas cuestiones que no se resuelven en el interior de las personas porque necesitan ser amadas. El sistema nos configura para ser amados y el mismo sistema que nos configura para ser amados a veces nos da amor por un tiempo o permite que nos amen por un tiempo, pero después nos empiezan a rechazar. Por eso hay tanta gente, amados, buscando encajar con un teléfono de moda de última generación. No puede, rasca la olla, pero se compra el último. Ya no sabe cómo sacar arroz de abajo del fondo de la olla. Pero le ves el 18 que no está todavía, pero lo Pro Max recontra requete Max con... Ya no apretás ni para sacar la foto. Te dice, ¿qué foto querés? Yo te la saco. O sea, te estaciona el auto, ¿no? Es una cosa de loco. Pero busca qué, y ser aprobado, ser amado. Imagínate el teléfono ahí, el tipo. Díganme si estos bichos no nos condicionan la vida. Pero no porque mirá Facebook, no, te condiciona la vida porque de acuerdo al que tenés el estatus. Y son los que me aman. Amado, si alguien te ama por lo que tenés, salí corriendo de ahí porque ahí no es. ¿Viste como dicen los chicos? Ahí no es. Si alguien te ama por lo que tenés, ahí no es. Pero díganme si no fuimos configurados para ser amados por la mayor cantidad de gente posible.
Y quinto, la lista es más larga, pero yo quise ir a los puntos principales. Fuimos configurados por este sistema, por esta vida, para que todo y todos, digan conmigo, todo y todos, se adapten a nosotros. Empezás un vínculo, empezás una relación, primero está todo bien, pero después me gustó, la verdad que es hermoso, es hermosa, es un ángel, es una angelita, un angelito. Pero ¿por qué después se transforma en la reencarnación de Satanás? Por una sencilla razón. Porque siempre fue así. Lo que pasa es que primero trabajó para agradarte. Pero eso es como tener una pelota bajo el agua, amado. En algún momento hace ¡fu! Porque se te cansan los brazos. Y del otro lado tenés el que quiere que te adecúes a su forma, a su manera de ser. Entonces pasamos todas las discusiones, las conversaciones, las congregaciones y todos los siones que vos quieras, porque las personas se adecúen a mí. Yo sé que ninguno de ustedes dijo, yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera hecho lo que ella hizo. Yo no hubiera hecho lo que él hizo. Claro, porque tiene la configuración mía, él tiene o ella tiene que adaptarse a mi forma de ver la vida. ¿Conocen gente así? Siempre las cosas terminan mal cuando trato de que los demás se adapten a mi forma de ver la vida. Pero fuimos configurados para que eso pase, o sea que no te culpes. Todos en mayor o menor medida fuimos configurados para que el otro se adecúe a mí, a mi forma. La religión colaboró bastante con esto. La religión nos solió hacer un Dios a medida, porque todo tiene que ser a medida mía. Y ahí agarramos la regla. Y si el otro no cumple mis expectativas, me da alguno decirle, nadie tiene que cambiarte. Pero yo no me puedo adaptar a vos. No encaja, amado, no encaja. Ahora, ¿tiene algo de malo pensar así? Y humana y moralmente no tiene tanto de malo. Pero terminamos siendo esclavos de parámetros establecidos. Terminamos esclavos de formas de vivir establecidas por configuraciones que se arman en la cabeza. Por eso para Dios lo difícil no fue salvar a la humanidad. Lo difícil, para Dios no hay nada imposible, es verdad, pero sí hay cosas difíciles, es cambiarle la cabeza a la gente. Lo difícil no fue la salvación, porque el Hijo fue obediente y se resolvió. El gran problema fue que las personas sean libres y cada día más libres. Ese es el gran desafío. Que las personas sean libres de configuraciones mentales que los hacen vivir de una manera esclava siendo libres. Esclavos de una configuración, que ¿saben cómo se llama esa configuración con todas estas características que yo les acabo de dar? Dueños de nuestra vida. Cuando soy dueño de mi vida, yo necesito no sufrir. Cuando soy dueño, y no me tiene que pasar nada porque todo es mío. Cuando soy dueño, tengo que ser alguien que las cosas se le resuelvan rápido y a mi favor siempre, porque soy el dueño. Cuando soy el dueño, yo tengo que ser aceptado porque mi vida me tienen que aceptar porque es mía. Ah, pero hay 8.000 millones que también dicen lo mismo. Cuando soy el dueño, tengo que ser amado la mayor cantidad de gente posible me tiene que amar. Porque la mirada está sobre mí.
Cuando soy el dueño, todo y todos se tienen que adaptar a mí. Soy el dueño. En esta configuración de dueño, las personas tienen establecido que para vivir libres necesitan que estos parámetros sean suplidos. Esta configuración de dueño viene con un parámetro que te dice que todo lo que vos necesitas tiene que ser suplido. Y yo. Así es la configuración de dueño. Por eso las personas no tienen problema con tener un Dios. Porque en parte está bien tener un Dios, ¿o no? Está bien creer en Dios. Está bien congregarse, está bien ir a una congregación. Las personas no tienen problema con eso, con tener un Dios. El problema, el asunto, es cuando Dios no se adapta a esa configuración que tengo desde que nací. Dios no se adapta y propone un camino diferente. Ahora, ¿por qué Dios propone un camino diferente? Quédate hasta el final y te vas a enterar. Ese camino, ¿saben cómo se llama este camino, que es un camino de libertad? A ver, amados, Dios no propone que las configuraciones sean liberadas. Porque si Dios propondría eso, ¿cómo es resolver un conflicto a una persona que quiere ser libre bajo sus configuraciones? Se le suple todo lo que pide y todo lo que necesita, ¿o no? Sería un Dios que hace que no sufras nunca, hace que todo se resuelva rápido y a tu favor, hace que seas aceptado en todo y por todos, hace que seas amado por todas las personas, hace que todos y todos se adapten a nosotros. Pero ¿sabés lo que pasaría si Dios hace eso? Le pediríamos más cosas. Porque nuestra configuración es demandante cuando es de dueño. Cuando Dios nos propone libertad, no propone libertad a secas. Él propone ser verdaderamente libres. Que a pesar de que sufra, soy libre. Que a pesar de que las cosas no se resuelvan rápido y a mi favor, soy libre. Que a pesar de que no soy aceptado por alguno o por algunos, soy libre porque fui aceptado por Él. Que a pesar de que no soy amado por la mayor cantidad de personas posible, soy libre del amor de los demás porque fui amado por Él. Que a pesar de que todo y todos no se adapten a mí, yo soy libre de lo que las personas deben hacer. Porque vivo para hacer su voluntad, la de Él. Por eso Dios propone verdaderamente que seamos verdaderamente libres. ¿Saben cómo se llama este camino de ser verdaderamente libre? El camino del yo soy. Juan lo explica, o mejor dicho, lo deja escrito en las palabras del Señor. Cuando en el capítulo 14 dice, y saben a dónde voy y saben el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa simple declaración, Juan 14:6, perdón, no lo dije. Esa simple declaración del Señor nos muestra el verdadero camino de la libertad. Es el camino del yo soy, porque siempre la propuesta de Dios
será ser libres de las configuraciones terrenales, para que no dependamos de nada ni de nadie, sino que exclusivamente nuestra vida dependa de Él. Pero si yo estoy constantemente dependiendo de que alguien me acepte, nunca voy a entender haber sido aceptado por Él. Y si Dios nos permite llegar un poquito más de lo que uno tiene acá bosquejado, y el horario y el tiempo, vamos a ver cómo se produjo esa aceptación. Así que oren para que Dios nos permita llegar. Siempre la propuesta va a ser libre de configuraciones terrenales. ¿Para qué? Porque cualquier libertad que nos dan las cosas de este mundo es pasajera. ¿Está mal tener? No. ¿Está mal que las cosas de este mundo obtengamos acceso a cosas, a personas? No. El asunto es que no crea que eso me da libertad. Un amigo que me acepte y que yo tenga que hacer muchas cosas para que alguien me acepte, no significa que esa persona a mí me va a dar libertad. Todo lo contrario, me va a hacer esclavo de él. Porque siempre me va a demandar que yo haga algo más para ser aceptado. Un amigo, una amiga, un novio, una novia. Un padre, una madre. Para que la libertad no sea pasajera, sino eterna, y yo vaya conociendo cada día más y experimentando esa libertad, yo tengo que ubicarme en la verdadera libertad. Y la verdadera libertad está en el entendimiento por la palabra de Dios, por la vida del Espíritu, del yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amados, si se suple lo eterno, si lo eterno está siendo real en nosotros, nunca lo pasajero te va a gobernar. Vas a tener una alarma que te dice esto pasajero, que te quiere gobernar, que te quiere volver a esclavizar, que te quiere volver a meter bajo un yugo. Esto no va, porque hay una alarma que es la eternidad, que te dice yo te hice verdaderamente libre. Y tu libertad ya está escrita antes de que el mundo sea. Antes que el pecado entre al mundo por Adán, ya estaba escrita la libertad de la humanidad. Dios no improvisó cuando pecó Adán. No, amado. Adán levantó la tecla que prendió la luz. Cuando parecía que todo era esclavitud, activó el plan de Dios para que todos seamos verdaderamente libres. Fue el momento que se tenía que activar. Decile a alguno que tengas cerca, si se suple lo eterno, lo pasajero no te va a esclavizar. Amados, tenemos configuradas hasta las emociones. Por este sistema, tenemos configuradas hasta las emociones para ser esclavos de algo o de alguien. Las cosas que pasan no tienen sentimientos. Las emociones las resuelvo yo. Nada tiene sentimiento en sí mismo. Nada que ocurre tiene sentimientos. Yo le doy el tenor, le doy el carácter a lo que ocurre conforme a cómo estoy configurado. Por eso hay gente que sufre más por algunas cosas que por otras. Y hay gente que por las mismas cosas sufre menos. Por eso el parámetro nunca soy yo, ni vos. El parámetro no es, pero yo cuando me pasó, te entiendo. Amado, vos no necesitas a alguien que te entienda. Qué bueno cuando la gente nos entiende. Yo necesito necesito a alguien que me saque del lugar. Y el único que me puede sacar con vida eterna es Cristo. Las personas somos medio raras. A ver si ustedes me siguen en este razonamiento o en este entendimiento. Cuando tenemos un problema siempre buscamos a alguien que haya vivido lo mismo que nosotros para que nos entienda y nos ayude a salir, ¿o no? Pero esto es como que vos tuviste apendicitis y yo tengo apendicitis y me vengas a decir cómo me tengo que operar. Amado, vos tenés apendicitis, tenés que ir al cirujano, no a una persona que haya tenido apendicitis. ¿Estamos claros?
Pero nosotros somos de buscar al que nos entienda, para salir juntos. Y termina siendo mal de mucho consuelo de tonto, porque no te puede sacar a alguien que está a la par. Siempre te tiene que sacar a alguien que está por encima. Por eso el Señor Jesús no vivió absolutamente nada de lo que vivimos nosotros, pero nos sacó. ¿O no dice la Escritura que fue sin pecado? Como todos nosotros. ¿O no? ¿Y cómo entiende al pecador? Y porque está más allá del pecado. Porque él entiende diseño y entiende cómo fuiste hecho y entiende cómo salís y cómo salgo. Por eso, amados, nunca te pongas a tratar de que te saque alguien, porque si no, amados, todos los adictos sacarían a todos los adictos de las drogas y no pasa. O exadictos. Está bueno que nos entiendan. Por eso, jóvenes, nunca busquen un amigo para salir de sus problemas. Siempre busquen a alguien que esté afuera de los problemas. No un par, porque el par, te deja ahí. No sabe, hablé y me reentendió. ¿Y pudiste salir? No, sigo esclavo pero entendido. ¿Nunca te pasó eso? Que vos estabas hablando con él y que te entendió, pero seguís igual o peor. Ay, yo te entiendo. No, a mí también me dejaron cuando era... Lo peor que le podés decir, yo les voy a hablar por ustedes, chicos, ahora, les voy a hablar a los padres por ustedes, ¿sí? Cosas que sus hijos no les van a decir, pero yo se las digo porque sé que se las piensan. No le importa que fuiste adolescente a tu hijo. ¿Digo la verdad? ¿Sí? Vos decímelo, ¿digo la verdad? No. No le importa. No, cuando yo tenía tu edad, no le importa. Porque es distinto a vos y a mí. Y se lo dice a alguien que a veces se le escapa. No puedo mentir, la tengo acá. No le importa, quiere que lo saques. Pero no entendiendo, escuchando, oyendo. Pero desde el espíritu. Porque para un amigo tiene a los amigos. Papá, mamá, hijos. No estamos para ser amigos de ellos. Entendamos. Pero ayudemos a salir desde el Padre. Desde el Padre. ¿Cuándo colaboramos con otros para sacarlos de donde están desde el Padre? Cuando nada ni nadie es nuestro. La persona que tengo adelante, sea quien sea, es un hijo de Dios o un futuro hijo de Dios. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar? Por administración de la palabra de Dios. No sale porque lo entienda. Porque lo entienda podemos hacer empatía, pero va a salir porque le doy una palabra administrada por el Espíritu. A veces esa palabra es un abrazo, A veces esa palabra es un acompañamiento en silencio, pero tengo que administrarlo en el Espíritu. No se sale de lugares porque yo lo viví. Porque el otro también te puede decir, y yo viví también. Y lo que vos viviste y lo que yo viví, ¿sabe que termina eso? Una guerra de orgullo. Porque encima somos argentinos. Y nos encanta ganarlas todas. Entonces el otro sufrió y yo sufrí más que vos. Ah, ¿vos te pasó eso? Las que me pasaron a mí. Y lo hacemos en todos los vínculos interpersonales, amado. Como que porque sufrí el otro. Y el otro dice, al final le vine a contar que estaba hecho de goma y termino yo consolándolo a él. No, necesitamos que el Espíritu de Dios nos permita administrar la libertad para poder dar la palabra justa en el momento indicado. Y también para recibir la palabra justa en el momento indicado. Pero tenemos configuradas las emociones para que sean esclavas de algo o de alguien. Por eso hay tanta gente dependiendo de los pastores.
Y tan poca gente dependiendo de la palabra de Dios. Tenemos configuradas las emociones. ¿Estás mal? Corre al pastor. ¿Estás mal? Bueno, en una primera instancia, en un tiempo, está bien, porque entre hermanos más crecidos nos vamos ayudando, vamos colaborando. Pero amado, acá el que te resuelve la vida y la resolvió es el Señor. Nosotros somos administradores de una gracia, pero no somos los que te vamos a resolver la vida, porque tu vida está resuelta en Cristo. Él es el único autorizado a leer el libro de la vida. Él es el único autorizado a abrir los libros y ahí están escritas la vida tuya y la vida mía. Él es el único autorizado a ver el plano de tu vida y de mi vida. Por eso el primero que tiene que hablar con nosotros es el Espíritu de Dios. Pero claro, la configuración que dice todo se tiene que resolver rápido y a mi favor, a veces hace que no pueda escuchar a Dios. Porque Dios a veces se toma su tiempo para responder. ¿Por qué no respondiste rápido? Y Dios dice, ¿por qué no? Porque mientras esto se está dando acá, yo estoy resolviendo acá, para que cuando resuelva lo de acá esté ordenado y no tengas que volver a ser esclavo de nada ni de nadie. ¿Dónde estaba José un minuto antes de la cárcel? En la cárcel. Pero cuando salió, estaba todo ordenado. Y ahí estaba el evangélico. No puede ser que mi padre esté pasando hambre. No tenía que pasar hambre él y los hermanos para volver, y cuando volvieran, el poder decirle lo que ustedes planificaron para mal, el Señor lo transformó para bien. Así que los perdono a todos. Pero tuvo que haber un proceso. Dios sí está actuando. Escuchó la primera oración. No necesitas que vos, pastor, orá por mí. ¿Oraste? Sí. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y por más que ore yo? ¿Vos te crees que va a escucharme más a mí que a vos, Dios? ¿Oraste? Bien. Clama a mí y te responderé. Pero te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tu configuración no conoce. Pero van 8 años, van 4 años, van 9 años. Estoy arreglando acá, déjame laburar, te dice el Señor. ¿No ves que si me hablas me distraigo? Estoy laburando acá para que cuando salgas de ahí, esto esté resuelto. Déjame trabajar. Y yo te lo digo con amor, mirá que... No, Señor, me tenés que hablar vos. ¿De verdad querés que te hable yo? Porque si querés que te hable yo, voy a ser tan determinante que hasta me vas a tener bronca, te dice el Señor. El 90%, yo digo siempre el 90%, quiero decir la mayoría de las veces por las cuales no resolvemos situaciones es porque estamos adaptados a estas configuraciones. Entonces queremos que las cosas se resuelvan bajo la configuración de dueño. Y Dios nunca manifiesta su vida a los dueños. A los dueños los llama a ser administradores. Pero nunca se le mete porque quiere ser dueño. Entonces, bueno, que se sustente solo. Y ahí está el Señor, el abogado. Pero Padre, solo no puede. Él quiere. Ella quiere. Que entienda. Anda, hijo, hacele entender. Espíritu, y ahí se activa todo el mecanismo. Y ahí aparece el pastor predicándote estas cosas que te molestan. Estoy respondiéndote oraciones. Yo sé que hay personas acá que, ¿por qué Dios no me responde? Te la estoy respondiendo.
Porque la configuración nuestra, una respuesta de Dios, es que todo se resuelva rápido y a mi favor. Pero Dios tiene que romper esa configuración, porque se va a resolver Cristo y ahí es mejor que a mi favor. Porque cuando se resuelve Cristo y no a mi favor, el resultado es para siempre. La libertad es para siempre. No vuelvo a la esclavitud. Por eso a veces hay cosas que no son respondidas en el momento y de la manera que queremos, porque van a ser pasajeras. Pero cuando viene del Señor, es para siempre. Por eso los sufrimientos de las personas son porque tienen esclavas las emociones o porque tenemos esclavas las emociones. A ver, ¿pero qué? ¿No tengo que sufrir? Sí, todos en algún momento vamos a sufrir cosas. El tema es que el sufrimiento no nos gobierne, no nos esclavice, no nos detenga, no nos haga esclavos del sufrimiento. Los sufrimientos son por vivir esclavos de estas configuraciones, porque estas configuraciones que toman las emociones nos dicen cuándo sufrir y por qué cosas sufrir. Y viene Dios y te dice, tenés que sufrir por las cosas correctas. Y yo te voy a enseñar, dice, por el Espíritu, a sufrir por lo que conviene y no por lo que tu configuración te hace sufrir. Pero tiene que ser por el Espíritu y tiene que haber una oración. Señor, si voy a sufrir, quiero sufrir por lo que conviene, porque tu sufrimiento absorbieron los míos. El sufrimiento de Cristo en la cruz no fue nada más que porque el Padre era un sádico, o no fue porque el Padre era un sádico y quería que sufra. No, porque en esos sufrimientos iban los nuestros. Para que nadie más sufra de la manera que el Hijo sufrió. Para que nadie más sufra abandono. Para que nadie más sufra desapego, para que nadie más sufra las cuestiones que sufrió el Hijo. Cuando yo estoy en el Hijo, todo lo que el Hijo sufrió queda clavado en la cruz. Para que nadie más sufra el rechazo, para que nadie más sufra el estar lejos del Padre. El Hijo fue rechazado por todos, por eso terminó solo en la cruz. No tenés por qué sufrir eso, porque eso ya lo sufrió Él. ¿Y cómo dejo de sufrir? No tenés que hacer nada. Tenés que creer en la obra de la cruz y empezar a orar para que se viva en vos esa obra. Amado, a la gente le pasan cosas, pero después, ¿oraste? No, porque estoy enojado con Dios. Claro, porque no se suplió lo que quería que se supla. No te enojes más con el único que te puede resolver todas las situaciones internas de tu corazón. Enojate con lo que te trajo hasta una situación o hasta un lugar en tu vida, y yo me tengo que enojar hasta lo que me trajo en mi vida, que son las configuraciones que tengo en la cabeza. Ni siquiera son cosas que me enseñaron. Amados, hay cosas que no te las enseñó nadie, ni nunca te las van a enseñar, pero igual se pasaron genéticamente. Pero la sangre de Cristo resuelve todas esas cosas, porque es la sangre del libre que te trae libertad plena y verdadera de una vez y para siempre. Por eso, amados, no seamos personas. Pablo le dijo a los corintios, no andan como mortales, no andan como hombres. Mirá al que tenés cerca, decirle, no seas persona. Con que seas humano está bien, pero amados, las personas, por eso ustedes no son personas, ni yo. Pero las personas buscan configurar a Dios para que se adapte a ellas. ¿Conocés gente que busca configurar a Dios para que se adapte a Él? Y hasta lo predicamos así. Hemos dicho, vení que Dios te va a dar todo lo que necesitas. Vení que Dios te va a suplir todas las peticiones de tu corazón. Vení que Dios te va a resolver todos los problemas que vos tenés.
Y queramos o no, eso sigue retumbando en nuestra estructura mental. Y ni que hablar si un día recibiste un milagro. Y ahí querés que siempre sea así. Ay, no, pero ¿por qué ya no me vienen más las cosas de arriba? Porque antes eras chiquito y ahora se supone que tenés que madurar. Antes tenías 15, 12, 14 y te tenían que suplir tus padres. Ahora hay que laburar. Ahora las cosas no vienen de arriba. Lo que viene de arriba es la fuerza, el poder, la potencia, la claridad, el entendimiento para tomar decisiones e ir a los lugares que tengo que ir y a los que no tengo que ir, no voy. Ay, Señor, líbrame del pecado. Qué oración, amado, pero tan esclava. Porque viene el Señor y te dice, ya te libré. El tema que vos seguís subido al lugar donde yo te hice libre. Dejá de meterte en la cárcel y va a ver cómo sos libre. El día que nosotros nos demos cuenta que pecamos porque queremos, amado, ese día resolvés todos los problemas del pecado. Dejá de orar a Dios para que te saque esta debilidad. No, amado, Dios ya te la venció por vos en la cruz, ya lo resolvió. El tema es que yo voy y me meto en la cárcel. O no me vas a decir que conoce gente que cuando no se puede dormir empieza a pensar todas las cosas que hizo y que le gustaría hacer iguales a las que hizo. Porque llega un momento que se te acaban los pensamientos cuando no te podés dormir a la noche. Aquí a alguien le pasó. Ya oré, Salmo 21, Salmo 51, te tenés toda la Biblia de memoria, te recitaste todo, quedaste inventar el Salmo 151 para ver si te podés dormir. Y ahí después empezar, y arranca, lo que te hicieron, lo que hiciste, lo que le tendrías que haber contestado al que no le contestaste, esa pelea que tuviste, ¿por qué no le dije tal cosa? O viene el culposo, ¿por qué le dije tal cosa? Vienen todos los pensamientos. Bueno, todo eso viene de una configuración esclava. Está resuelto. Pero yo decido si me subo a esos pensamientos o abro los ojos y digo, bueno, no me puedo dormir, me levanto. Señor, voy a orar por el hermano, por el otro hermano, voy a orar por ese que me ofendió, voy a orar por el brujo que me hizo el laburo. No sé, amado, pero voy a orar. Lo peor que puedo hacer si no me puedo dormir es empezar a darle lugar a los pensamientos. Y digo, no me puedo dormir, pero te puedo dar 1000 ejemplos durante el día. Porque habito un humano, amado. Aunque no parezca. Estoy adentro de un humano. Decí conmigo, todos mis problemas fueron resueltos. Ahora, ahí no terminé lo que digo yo. Ahora, ¿cómo? Es un tema de Dios. O sea, todos mis problemas fueron resueltos. Esa es la parte del clama a mí y te responderé. Ahora, ¿cómo? Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que vos tenés que hacer es salir de esperar que se resuelvan a tu forma. Y yo. ¿Por qué Dios no lo resolvió así? Y Dios diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no la cambia a ella? Porque ella está para transformarte a vos. Para que dejes de buscar que todo y todos se adapten a ti. Ya que nos gusta el lenguaje neutro, Dios dice, a ti te digo, hijo. Ese clavito es para que resuelvas vos, no para que te cambie el clavito. Porque hierro con hierro se afila. Y no te mandé un pedazo de madera, te mandé un pedazo de hierro para que te afile. Bueno, pero es impío, es impía. ¿Y vos cómo eras hace unos años?
¿Qué vas a tener? ¿Misericordia para los hermanitos de la congregación nada más? Para algunos, porque con lo que te lleva viene. ¡Uch! No, las cosas están para que nosotros las resolvamos en Cristo. ¿Y cómo se resuelve en Cristo? Clama a mí y yo te responderé. Y lo que no se resuelve, se está resolviendo. Porque para Dios lo importante no es que las cosas se resuelvan. Para Dios lo importante es que tu corazón esté cada día más lleno de eternidad. Y para terminar, acá me dicen que tengo que terminar. Pastor, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. ¿Ya? Una palabra que acá me ponen Guido y Pablo. Decile a alguno que tenga cerca, probá esto, decile así, probá esto. Deja de buscar configurar a Dios para que se adapte a vos. Y vas a ver cómo empezás a experimentar su libertad. A vos te lo digo, nadie te lo dice, te lo digo yo. A vos sos psicólogo, hay que discriminarte. Amados, necesitamos ver que a veces queremos que todo lo que creemos nos tiene que ocurrir. Y es un poco lo que la religión hizo. Cree que va a pasar. Hemos devaluado la fe. La hemos puesto al nivel de tenerla para que pase algo. Y si no pasa, y no tengo fe. O no tiene fe. No, amados, saquémosle esa devaluación. La fe es para ver cada día más claro a Cristo. La gente ayuna para que Dios haga algo. Entonces ahí es ¿por qué? Porque es dueña de su vida. Entonces ayuno para lo que quiero. No, amados. El ayuno es para verlo mejor a Él. Otro día hablamos, porque me van a preguntar sobre el ayuno. Por eso a veces tenemos tantos cuestionamientos y barreras que lo único que logran es apartarnos del conocimiento de Cristo. Por todas estas cosas, por estas configuraciones, nos hacemos barreras. Hay más gente preguntando por qué, y ahí tenés la evangélica. ¿La evangélica cuál es? Porque hasta esto le hemos puesto tilde religioso. Amados, yo te autorizo, después le pedimos perdón y lo restauramos en el nombre del Señor, a darle un cortito al que te diga, no preguntes para qué, sino por qué. No preguntes por qué, sino para qué. ¿Alguna vez te dijeron eso? Deja de preguntar por qué, preguntá para qué. Dios no va a responder ninguna de las dos preguntas, te lo digo yo ahora. Ni por qué, ni para qué, no lo va a responder. Porque no nos interesa a nosotros nos interesa vivir en su voluntad. ¿Vos viste a Jesús alguna vez diciéndole, ¿para qué la cruz? ¿Y por qué tengo que ir yo? ¿Ustedes vieron alguna vez al Señor decir eso? Saquémoslo al Señor, Jesús, bueno, vos decís Jesús, el Hijo. ¿Leyeron en algún momento a Pablo preguntando por qué o para qué? Porque el por qué y para qué es porque yo quiero saber. Por eso hay tanta gente recurriendo al ocultismo. Necesito saber el futuro. ¿Para qué? Necesito ver el pasado y ahí viene el que te ministra por las maldiciones de antes y las maldiciones de antes. Y ¿para qué querés ver el pasado? ¿Para qué querés ver el presente? ¿Para qué? Vos necesitás ver a Cristo y yo. Si nuestra oración en vez de por qué y para qué es, Señor, quiero verte a vos en el medio de todo esto que no sé ni para dónde salir. En el medio de esta enfermedad, en el medio de este dolor, en el medio de esta tormenta, en el medio de esta frustración, en el medio de esto que me duele tanto. Señor, yo quiero verte a vos.
Y Dios después distribuye. Él dirá para qué era, o no. Pero yo voy a salir fortalecido con una oración como esa. Jesús no dijo, ¿para qué voy a la cruz o por qué tengo que ir a la cruz? Dijo, Padre, si puedes, que pase de mí esta copa. Y no pasó. Pero le mostró cosas grandes y ocultas que él todavía no conocía, que era el poder de la resurrección. Porque él lo manifestaba, pero no lo había vivido él. Porque él vivió siempre, no murió nunca. Y murió y resucitó. Yo creo que Jesús se acordó de esa oración. Clama a mí y yo te responderé. Y clamó, dice, con lágrimas de sangre. Y cuando apareció el cri-cri, el silencio, yo creo, y podemos buscarlo en el Espíritu, porque en la Biblia no nos lo dice, pero yo creo que el Padre ahí le dijo, te estoy mostrando cosas grandes y ocultas que vos no conocés. Y dice que vino un ángel y lo fortaleció. Vamos a dejar acá. Vamos a seguir el sábado, ¿sí? Les dije hace un rato que íbamos a ver algo con un poquito más de claridad de cómo se produjo esa libertad. Hoy hablaba con un hermano que siempre tiene la gracia dada por Dios de sacarme adelantos. Me hace preguntas y termino yo revelándole la prédica casi. Pero es Dios el que muestra el camino correcto. A veces nosotros creemos que el camino correcto, no me lo va a mostrar el pastor. No, amados, el Espíritu usa las personas para mostrarnos que vamos por donde tenemos que ir. Y hablábamos acerca de lo que pasó antes de la cruz, durante la cruz y posterior a la cruz. Porque ahí está el secreto de tu libertad y de mi libertad, que está que podamos conocer en Cristo, por el Espíritu, qué pasó en esa cruz y cómo ocurrió. Porque el divino tesoro de la libertad nos fue entregado el día que resucitamos juntamente con Él. Hace un rato les adelantaba algo. Cuando el Señor va a la cruz, fue en el momento que tenía que ir. No podía ir antes y no podía después. Tenía que ir en ese momento, porque en ese momento el hombre no solo era esclavo de todas estas configuraciones, sino que el sistema religioso había utilizado las configuraciones del hombre y el sistema religioso había utilizado la ley para tenerlo esclavo y recontraesclavo y más esclavo, como que lo encerró en un calabozo y le puso triple cadena o triple cerrojo. Y eso pasó porque tenía que pasar. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo mientras tanto? Había muchos sacrificios que se hacían, estaban estipulados por la ley. La ley decía que había que sacrificar un cordero cada tanto para que el pueblo sea libre del pecado. Bueno, ustedes lo pueden leer en Levítico. Sin embargo, ya no alcanzaba. La sangre de los corderos, de los machos cabríos, ya no alcanzaba porque era demasiada la esclavitud que estaba produciendo el pecado. Entonces vino Él, el cordero inmolado, el cordero sin mancha, el cordero perfecto, e hizo lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Yo les pido que me sigan en el Espíritu, no me sigan en la cronología histórica, sino en el Espíritu. ¿Y qué hizo Él? Él tomó el lugar de los corderitos, Él tomó el lugar de los sacrificados, pero también fue el sumo sacerdote. Fue el sacerdote que hizo que ese cordero
sea sacrificado, porque el cordero era él, pero él también estaba siendo de sacerdote. Tengan esto, para los que no lo saben. ¿Qué pasaba con el sumo sacerdote? Una vez al año tenía que ofrecer un sacrificio y dice que entraba con una cuerdita al lugar del sacrificio. Hacían el sacrificio y después iba al lugar santo, era el lugar de comunión con Dios, y de ahí se pasaba al lugar santísimo. La manera de pasar al lugar santísimo era que el sacrificio haya sido aceptado. Si el sacrificio no era aceptado, todos quedaban esclavos. Y en griego básico, se los voy a decir, espichaba el sacerdote. Moría. Por eso tenía que entrar con una cuerdita. Porque y tenía unas campanitas. Iba haciendo tilín, 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 tilín. Y si seguía el tilín, tilín, estaba tilín, tilín. Estaba todo bien. Ahora sí, tilín, 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 tilín. Si se terminaba el tilín, tilín, era que no solo el sacrificio no había sido aceptado, sino que había que sacarlo al muchacho porque había muerto. Ahí nomás. Había quedado ahí rendido. Entonces, ¿qué le pasaba al sacerdote? Tomaba la responsabilidad de ir por todo el pueblo, no por todo el pueblo, por el pueblo, ¿sí? En lugar del pueblo, a ofrecer el sacrificio y a preguntarle a Dios, ¿fue aceptado? ¿Nos aceptás este sacrificio? Jesús, en la cruz, cumplió con todo lo que demandaba la ley para que nosotros podamos ser libres. En ese cumplir con todo lo que demandaba la ley, Él en un momento dice, consumado es. Y en el consumado es, dice, cumplí con todo. Son libres de cumplir la ley, porque ya la cumplí yo. Toda y por completo. Pero faltaba algo. Ahí estaba el pecado, vos y yo, en pecado, en Él. ¿Recuerdan que les dije? El sacerdote iba en lugar de todo el pueblo, ¿sí? Él nos representaba a todos nosotros. Y en el consumado es, dijo, en mí, todo el que cree en mí, todos cumplieron la ley. Nadie puede cumplir la ley por afuera de mí, pero en mí todo lo que demandaba la ley fue suplido, fue cumplido. Todo lo que la ley demanda, en el consumado es, quedó cumplido. Pero faltaba la otra parte, que el rey acepte el sacrificio. En la ley, en el consumado es, el sacrificio se efectuó, pero todavía no había sido aceptado. Cuando el Padre resucita al Hijo, no lo resucita por un ritual. Cuando el Padre resucita al Hijo, estaba diciendo, el sacrificio fue aceptado. Y como el sacrificio fue aceptado, todos los que estaban en el consumado es, ahora están resucitados juntamente con el Hijo. Y ahora todos los que antes murieron viven y viven para Dios. Por eso, amados, el poder de ser dueño nos priva de vivir en el poder de la resurrección. Pero cuando somos administradores, vivimos en ese poder que resucitó a Cristo de los muertos. El sacrificio fue aceptado, no por lo que hice yo, sino por lo que hizo Él. Él murió y cuando el Padre lo resucita, nos aceptó juntamente con Él. Por eso somos aceptos en el amado. Vamos a ponernos de pie. Que esta realidad se nos haga carne. Dice la Escritura en el capítulo 10 de Hebreos:
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque ya no había lugar. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y está hablando el Señor Jesucristo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Yo no soy el dueño de mi vida, vengo a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Y si vos lees la ley, en la ley dice que había que hacer sacrificio, ofrendas y expiaciones por el pecado, pero viene el Señor y dice, no quisiste. ¿Por qué? Porque ya no había manera. Por eso la Escritura dice que por cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. Porque el pecado era tan abundante que no había manera de que con sacrificios, ofrendas y expiaciones se solucione. Pero abundó la gracia. Y la gracia no es otra cosa que Cristo mismo. Diciendo, sacrificio no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, amados, dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, la ley. Quítalo primero para establecer esto último. Para establecerme a mí. Para que el yo soy sea real en ellos. Quítalo primero para establecer la verdad en ellos. Quítalo primero para establecer lo que hablamos de ellos. Que si estaban en mí, todos serían santificados en mí. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos todos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Gracias, Señor, por esa ofrenda. Gracias, Señor, por esa ofrenda que nos sacó de todas nuestras configuraciones, que mató todo lo que nosotros debíamos y lo dejó clavado en una cruz. Gracias, Señor, porque en esa configuración tuya de resurrección, todos resucitamos para verte, para contemplarte, para disfrutarte, para tener intimidad con vos, para que nadie vuelva a sentirse débil, sino que entienda que es fuerte en vos. Señor, para que no haya pecado ni debilidad que nos pueda vencer, porque cuando este poder se nos revela, el poder del administrador es revelado, el poder de la resurrección se manifiesta y empezamos a vivir en la potencia de ese poder, el poder de Cristo mismo, el poder de la vida. En nuestro interior, ríos de agua de vida empiezan a correr. Es su sangre dándose a conocer, dando a conocer al Padre, dando a conocer al Hijo, resolviendo desde adentro todo lo que este sistema quiso hacer para que no te conozcamos. Gracias, Señor, porque desde adentro, desde esos ríos de agua de vida, desde esos ríos das testimonio del Hijo. El Padre nos da testimonio del Hijo y el Hijo nos da testimonio del Padre. Señor, que todos los que están al alcance de esta palabra puedan tener entendimiento y revelación de lo que ocurrió y sigue ocurriendo por la obra de la cruz, de esta libertad
que nos fue asignada. Porque cuando conocemos, no hay ley que nos pueda hacer perfectos ante vos. No hay ofrenda, no hay sacrificio, no hay holocausto, sino que entendemos que ya fuimos en vos, por vos y para vos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que sea entendido por tus hijos, que sea entendido por tu iglesia, que sea entendido por la humanidad. Porque cuando lo ven, cuando lo entienden, cuando son absorbidos por esta realidad, no hay nada que se compare. No hay forma de detenernos. No hay forma de que algo temporal nos detenga para el conocimiento pleno de Cristo. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amados, aquellos que algo de esto empezaron a entender, hagan su oración ahí al Padre. Si tenés que renunciar a una vida de dueño, hacelo ahora, para que el poder de ser administrador se manifieste. Señor, tu realidad, tu realidad, tu realidad, tu realidad, tu realidad, tu vida, Señor. El poder del administrador que nos manifiesta la libertad como un tesoro. Resuelve problemas de salud, resuelve problemas emocionales, arranca dolores del pasado. Nadie queda como está cuando esto es visto por el Espíritu. Señor, que tu sangre, esa sangre de libertad, fluya, Señor, en nosotros. Fluya de realidad. Que no se detenga tu vida en nosotros, Padre. Que no se detenga el fluir de tu vida. Que podamos ver lo que la esté deteniendo. Que podamos ver, Señor. Que podamos estar cada día más claros en tu realidad eterna. Hoy decretamos que toda configuración humana empezamos a verla clavada en la cruz. Que nos vemos y seguiremos viéndonos resucitados juntamente con vos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por traernos al entendimiento de esta realidad. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. Amada Iglesia, si nos disponemos, nos lo proponemos y oramos en función de esto, les garantizo que vamos a empezar a conocer cosas grandes y ocultas que hasta ahora no hemos conocido. Pero no para saberlas intelectualmente, para transformación. Para que la autoridad de Dios verdaderamente se manifieste y no nos detenga nada ni nadie. Para que las configuraciones que traemos de base
empiecen a ser absorbidas por el poder de la cruz.